La propuesta de ley humanitaria que envió el presidente Lenín Moreno ayer a la Asamblea con carácter económico urgente contiene 5 capítulos y 38 artículos. ¿Cuál es la propuesta de reforma laboral que se incluye ahí? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Luis Poveda, ministro de Trabajo. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Un gusto. Ministro, el artículo 18 de esta propuesta habla justamente sobre los acuerdos de preservación de las fuentes del trabajo. Se plantea que los trabajadores y los empleadores podrán de común acuerdo modificar las condiciones de la relación laboral con la finalidad de preservar el trabajo y garantizar la estabilidad. Eso es lo que acabo de ver que plantea esta propuesta que ha enviado el Ejecutivo a la Asamblea. ¿Cree usted que realmente es posible llegar a acuerdos sin que existan abusos? Por supuesto que es necesario llegar a los acuerdos, que es lo mejor para hoy más que nunca preservar las fuentes de trabajo. Recuerde usted que estos acuerdos que establece el proyecto enviado por el Ejecutivo el día de ayer, justamente referente a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, indica que estos acuerdos es básicamente para modificar las condiciones de la relación laboral. ¿Para qué modificar las relaciones laborales? Nos van a preguntar. La respuesta es obvia, para garantizar la estabilidad laboral. Porque lo que trata este gobierno a toda costa, que se garantice la estabilidad laboral, que no se pierdan las fuentes de trabajo. ¿Y cómo se hace esto? Se hace que las empresas tengan la obligación de presentar a los trabajadores la realidad financiera y la justificación y la necesidad de suscribir un acuerdo entre trabajadores y empleadores. Y en base a eso, el acuerdo puede ser tanto económico, es decir, la modificación en el salario, como las horas. Bueno, efectivamente esta modificación se basa pues en las modalidades de contratación, de horarios, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y los salarios pues tienen que ser acordados en función al tiempo laborado. Siempre en los salarios tiene que respetarse el salario básico unificado o el salario básico sectorial. Nadie puede ganar menos que lo que establece el salario básico sectorial. Entonces, lo que dice este acuerdo es que se pueden modificar, ¿verdad?, las condiciones de relaciones laborales, con el fin de que se preserve la fuente de trabajo. Ese es el objetivo principal de este acuerdo, porque hoy más que nunca necesitamos los acuerdos, y los acuerdos por esta situación que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19. Ahora, a partir de la suscripción y durante el tiempo que dure, es muy importante saber que las empresas bajo ningún concepto podrán repartir dividendos, ni tampoco podrán despedir intempestivamente a ningún trabajador. Escúchese bien, porque el incumplimiento de estos acuerdos será sancionado mediante el mandato constituyente número 8, que está establecido en el artículo 7, una multa de 3 salarios a 20 salarios básicos unificados. Uh-huh. Entonces eso es muy importante dejar plenamente establecido. Y los acuerdos deben ser aprobados por la mayoría de los trabajadores y el empleador. Y este será de carácter obligatorio. Ahora bien, si en el evento que no se puedan poner de acuerdo de manera bilateral entre trabajadores y trabajadores, acudirán a un centro de mediación, para que en el centro de mediación
arriben ya a unos acuerdos a través del mediador, y este acuerdo tiene la plena validez legal y eficacia jurídica. Es importantísimo, ministro, lo que acaba de aclarar respecto a los despidos. Es decir, se puede modificar el contrato de trabajo con los trabajadores en común acuerdo, pero no se va a poder despedir a las personas, porque se estaba pensando que la propuesta le hacía más frágil al trabajador, abriendo la puerta a la posibilidad de despidos masivos de los empleados. No, ahora está claro que eso no puede suceder. No, lo que no pueden es repartir dividendos, ni tampoco despedir. O sea, las dos cosas no pueden, ni repartir dividendos, ni tampoco podrá despedir, como usted muy bien ha hecho hincapié, porque eso es muy importante, porque lo que se busca en los acuerdos es justamente preservar la fuente de trabajo, pero no perjudicar los derechos laborales de los trabajadores. Tienen que respetarse todos los derechos laborales de los trabajadores que se encuentran claramente establecidas en nuestra Constitución Política de la República y en nuestro Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social. ¿Cuál es la propuesta en cuanto a la protección de seguridad social? Bueno, en cuanto a la propuesta de la seguridad social, justamente pues que está el seguro de desempleo que se lo va a activar para que el trabajador que por cualquier motivo se desvincule de la empresa, poder cubrir su seguro de desempleo en un tiempo de 7 días en que esté desocupado. No es como actualmente era 60 días. Eso es lo que se está tratando, pues ya en todo caso eso le corresponde ya a las autoridades de la seguridad social, en este caso al Consejo Directivo del IES. Ministro, ahora, siga. No, siga. Ahora también es necesario que usted conozca que tenemos también en lo referente a esta ley orgánica el contrato especial emergente, ¿verdad? Es un contrato especial emergente que se está estableciendo por tiempo definido para nuevas inversiones o líneas de negocio para la sostenibilidad de la producción. También será aplicada para empresas que atraviesan dificultades económicas y que requieren de contratación emergente. Y esta contratación debe ser por un periodo de 2 años y renovado por una sola vez. Ahora, la jornada será mínima de 20 horas y un máximo de 40 horas semanales, distribuidas en un máximo de 6 días a la semana. Y su remuneración será pues proporcional a la jornada pactada. Finalizada este contrato acordado previamente entre las partes, continúa la relación laboral, pero ya continúa la relación laboral como contrato indefinido. También tenemos la otra modalidad de contratación, es de la reducción emergente de la jornada de trabajo. Entonces, ¿qué nos dice en este proyecto? Que por fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado, el empleador solicitará la autorización para reducir la jornada laboral a través de las autoridades del Ministerio de Trabajo. La remuneración. Esto es muy importante dejar previamente establecido que la remuneración y el aporte a pagarse será en base a la jornada reducida. Y esta reducción será hasta 2 años y renovable por una sola vez. También debemos indicar que durante este tiempo las empresas no podrán repartir sus dividendos. De igual manera, tampoco podrán despedir a sus trabajadores. Ministro, porque de producirse tal acontecimiento, el trabajador recibirá una indemnización de 3 meses adicionales a las que ya están claramente establecidas en el Código del Trabajo, en su artículo 188 y 185. Justamente estuvo ayer aquí Patricio Alarcón de la Cámara de Comercio de Quito, ministro, y él decía que
La empresa privada está muy preocupada porque dice que necesitan mayor apoyo. Dice que no es suficiente lo que se está haciendo y que justamente usted había planteado en un inicio el tema de 3 meses que se detenga el trabajo, 3 meses sin sueldo, y eso se descartó después. Sin embargo, el Patricio Alarcón decía que ese hubiese sido un buen alivio para las empresas, porque realmente el 70% de las empresas no están produciendo en el país y eso ha generado una grave afectación y que no les es suficiente las alternativas que se plantea en esta ley humanitaria. A ver, le explico que yo en ningún momento he planteado esa situación. Lo que en las diversas reuniones que he tenido con los sectores empresariales, ¿verdad? Que he sido más o menos entre 8 o 10 reuniones que he mantenido, ellos me han propuesto, ¿verdad? Dada la preocupación a la iliquidez que están atravesando por el cierre de sus fábricas, lógicamente no hay producción. Si no hay producción, no hay liquidez. ¿Cómo cubren la nómina? Entonces ellos me han planteado, entre otras cosas, licencia sin remuneración. Me han planteado 3 meses de suspensión de la jornada laboral sin remuneración. Yo les he dicho en su momento en las reuniones que eso es imposible por la situación de que las remuneraciones de los trabajadores son irrenunciables e intangibles y que no podríamos hacer esto porque atentaríamos a una norma constitucional y a lo que establece el Código del Trabajo. Entonces ellos me han indicado que por favor estudie, analice el pedido formal de los empresarios, toda vez que nosotros no nos sentimos que estamos siendo totalmente ayudados en esta situación que no estamos produciendo. Yo les he dicho, está bien, ustedes tienen razón, la situación crítica que está atravesando ya sin poder laborar ya un mes, el otro mes les será mucho más difícil, pero yo una vez que analicé muy detenidamente y muy profundamente, no se acogió dicho pedido. No se acogió porque eso sería haber atentado contra los derechos de los trabajadores. Ministro. Aunque ellos, dígame, sí. Sí, para continuar con el tema, me gustaría hablar sobre estas directrices presupuestarias para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020 del Ministerio de Finanzas, justamente enfocado hacia el sector público. Pero quisiera hacer una pausa primero y regresar para seguir analizando este tema ya del empleo, pero en el sector público, ministro. ¿Le parece? Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa entonces y volvemos con el ministro de Trabajo. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo. Inicio del espacio publicitario. En tu mundo, esta es la hora. Son las 13 horas, con 33 minutos. Seamos puntuales, FM Mundo. Yo estudio negocios internacionales y estoy hecha de mundo. Yo estudio gestión de riesgos y estoy hecho de prevención. Yo estudio arquitectura y estoy hecha de visión. Yo estudio nutrición y dietética y estoy hecho de equilibrio. Por eso elegimos la UID. La UID está hecha de excelencia académica, intercambios estudiantiles y educación personalizada en sus 3 campus a nivel nacional. La UID está hecha de ti. ¿Y tú, de qué estás hecho? Inscripciones abiertas. Campus Quito. Más información en uid.edu.es. Hay un lugar donde todos queremos estar, pero no es precisamente un espacio físico, es más bien un sentimiento. Es cuando tu auto se transforma en aventuras, tu casa se convierte en momentos compartidos. Es ese lugar donde te sientes tranquilo. Contrata Seguro Sucre, tu lugar seguro. Para más información de nuestros productos, ingresa a segurosucre.fin.es o llama al 1-800-SUCRE conmigo. Hoy todos debemos quedarnos en casa. Tú y tu familia necesitan estar protegidos. ¿Pensaste que la salud de los tuyos empieza con la salud de tu casa?
Una casa húmeda es una casa débil. Impermeabiliza ya tu hogar. Es el mejor remedio para tu familia. Proteger tu salud. Obra de IMTEC. Garantía libre de humedad. Yo estudio negocios internacionales y estoy hecha de mundo. Yo estudio gestión de riesgos y estoy hecho de prevención. Yo estudio arquitectura y estoy hecha de visión. Yo estudio nutrición y dietética y estoy hecho de equilibrio. Por eso elegimos la UID. La UID está hecha de excelencia académica, intercambios estudiantiles y educación personalizada en sus 3 campus a nivel nacional. La UID está hecha de ti. ¿Y tú, de qué estás hecho? Inscripciones abiertas. Campus Quito. Más información en uid.edu.es. Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play. Fin del espacio publicitario. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Seguimos dialogando con Luis Poveda, ministro de Trabajo. Ministro, ¿cómo estamos? Seguimos conversando con usted. Cuénteme sobre estas directrices presupuestarias para el segundo trimestre del ejercicio fiscal del 2020 enviadas por el Ministerio de Finanzas. Ahí se plantea también cambios en cuanto a los contratos ocasionales y nombramientos provisionales. ¿Cómo son estos cambios y qué va a pasar con los trabajadores del sector público? Bueno, esos cambios que han enviado pues el Ministerio de Economía y Finanzas, todavía no hemos entrado a hacer el estudio correspondiente. Entonces, una vez que tengamos ya todos los parámetros y todo lo que se requiere de parte del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Trabajo a mi cargo revisará lo pertinente en base a lo que establezca el Ministerio de Finanzas en su estudio que ha realizado y que ha mandado a la Asamblea Nacional, ¿verdad? Como para el segundo semestre. Entonces todavía no es el momento de dar yo una información de lo que usted me pregunta, hasta no tener ya toda la documentación y todos los informes de carácter técnico. Entonces, una vez que ya tengamos toda esa información, entonces ahí ya podríamos pronunciarnos. Todavía es muy prematuro para esa situación. Y en cuanto a lo que está pasando en este momento, a la ley humanitaria, también rige para el sector público. ¿Qué van a hacer? ¿Van a modificar también los contratos con los trabajadores públicos en cuanto a horas y a salarios? Todavía no se está tratando tampoco esa situación de los funcionarios del sector público, ¿verdad? A los sueldos de los servidores públicos. Ministro, hay mucha preocupación entre los trabajadores, las familias, por todo este paquete de medidas que se está enviando en cuanto, por un lado, el tema del trabajo, también el tema del aporte. La gente en estos momentos está pensando cómo voy a hacer mañana, si tengo que reducir mis horas de trabajo, si voy a recibir menos sueldo, por ejemplo, y encima tengo que aportar como a esta cuenta humanitaria que se planteó. Entonces la gente se pregunta, por ejemplo, ayer recibí un mensaje en redes sociales que decía, por ejemplo, una persona decía, no es lo mismo yo, que tengo 3 cargas, tengo 3 hijos, y otra persona que no tiene hijos, aportar es más fácil, que me disminuyan el sueldo es más fácil, dejar de trabajar horas es más fácil cuando no tienes muchas cargas familiares. ¿No se ha pensado eso para tomar todas estas medidas? No sé cómo plantearlas, pero sí es importante diferenciar, porque el sueldo en una familia grande no es lo mismo que cortar el sueldo a una familia pequeña, ¿no? Bueno, el apoyo humanitario que basa la ley orgánica del proyecto que se envió a la Asamblea Nacional para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Debemos ser conscientes hoy más que nunca, sabemos la situación que está viviendo el país por esta pandemia y el mundo entero que está paralizado totalmente, y verdad, y tenemos aquí en nuestro país pues que atender con prioridad la crisis sanitaria
La crisis sanitaria, pues como vemos, está cobrando inclusive muchas vidas humanas, que es lo más triste y doloroso. Y a renglón seguido, también paralelo a eso, tenemos la crisis económica y tenemos también la crisis social. Entonces, hoy más que nunca, los ecuatorianos tenemos que unirnos, tenemos que estar juntos para así nosotros vencer a este virus invisible como es el COVID-19. Y tenemos que demostrar que somos humanitarios y que siempre hemos sido humanitarios. Siempre en situaciones catastróficas el país entero se ha volcado a ayudar para el que más necesita. Entonces todas estas ayudas de apoyo humanitario que se ha enviado a la Asamblea Nacional es con el fin de ayudar a nuestros hermanos ecuatorianos que más lo necesitan. Entonces yo sí veo como una parte solidaria, una parte humanitaria también, entonces que necesitamos hoy más que nunca ayudarnos el uno al otro, hoy por ti, mañana por mí. Entonces yo creo que sí es justo que colaboremos todos, que necesitamos hacer esfuerzos indiscutibles, que la situación económica no está bien, pero hagamos un pequeño esfuerzo en bien de nuestros hermanos que están padeciendo del COVID-19. Ahora, ministro, mucho también se ha hablado por parte de los sectores económicos de que el Estado también debería reducir su gasto público y hay preocupación en ese sentido por parte de los trabajadores del sector público porque temen a que se tomen decisiones en contra de su estabilidad laboral. ¿Cómo se ha manejado eso? Bueno, el Estado está cada vez reduciendo el gasto público. En eso no hay ninguna duda al respecto. Cada vez se hacen reducciones, pero tenemos una situación que no estábamos preparados, como el mundo no estuvo preparado para esta pandemia. Entonces se necesitan recursos ya extraordinarios para poder afrontar esta pandemia del COVID-19. Entonces, lógicamente, el Estado ecuatoriano está direccionado su atención a lo primero, que es lo primero, la salud de los ecuatorianos, para así vencer este mal que está cobrando vidas humanas. Ministro, le agradecemos mucho por habernos acompañado, agradecemos al ministro Luis Poveda, el ministro de Trabajo, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.